Buenas tardes, profesor. Vamos a continuar con la clase del día de ayer. Para ustedes, ¿qué es la seguridad de la escena? En un accidente, por ejemplo, ¿no? En un siniestro, de cualquier tipo de accidente. Para ustedes, ¿qué es la seguridad de la escena? A ver, díganme algo de lo primero que se les ocurre, que se les venga a la mente. Cuando tenemos que asegurar la escena, o sea, comprobar que es seguro para nosotros primero y después para el accidente. Para mí tiene que ser un lugar seguro. Para mí tiene que ser un lugar seguro donde esté el paciente, donde se le coloque mientras espera la ambulancia, por ejemplo. Se le va a trasladar a la clínica, al hospital o donde sea. Para vos, ¿qué es la seguridad de la escena? Bueno, yo quisiera saber a qué escena se refiere. Una escena, por ejemplo, uno de los ejemplos es cuando hay un herido por un accidente X, ¿no? Por ejemplo, un electrocutado y hay agua, a eso me refiero yo. ¿Sí? ¿Dónde ocurre el hecho? Claro. Nada. ¿Quién se debe asegurar primero para ayudar? Nosotros. El que va a ayudar, el que va a auxiliar. Exactamente. Bueno, en sí, la seguridad de la escena son procedimientos que se deben emplear con el fin de proteger la integridad y la vida, ¿sí?, de la persona que va a ayudar, ¿sí?, con el fin de no agravar más la situación, ¿sí? Ese es el fin, ¿sí?, de proteger la integridad de uno mismo, ¿sí? Y ahí recién poder brindar la ayuda, porque no serviría de mucho si hay agua en el accidente que ocurrió, por ejemplo, y hay fuego y hay elementos haciendo cortocircuito y yo voy y piso el agua, ¿no? Entonces yo primero tengo que asegurar la escena, analizar qué voy a hacer primero, porque no me puedo ir directamente a socorrer al herido sin antes analizar la escena. Eso sería básicamente la seguridad, ¿no?, de la escena, ¿sí? Bueno, después, una vez que uno aseguró la escena, ¿no?, ¿qué es lo primero que debo evaluar en el paciente? En el paciente o en el herido, ¿no? Los signos vitales. ¿Cómo? Los signos vitales. Controlar los signos vitales. ¿Cuáles, por ejemplo, no? Si respira, Si respira, bien. el pulso, El pulso. le toma el pulso. A ver, Le toma el pulso. ¿cuántos tipos de signos vitales existen? 4. ¿Cuáles son? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, TA TA. y temperatura. Bien. ¿Qué significa TA? Presión arterial. Tensión arterial. Tensión arterial. ¿Sí? ¿Qué es la tensión arterial? ¿Qué es la tensión arterial para usted? ¿No se acuerdan? Es la cantidad de sangre que golpea las paredes. Claro, es la fuerza, es la presión que ejerce la sangre Contra las paredes del corazón. contra las paredes, ¿no?, de las venas, ¿sí? Es eso, básicamente. Bien. Pero de todos esos signos vitales que ustedes me dijeron, ¿cuál es el más importante? El pulso. El pulso, sí, la frecuencia respiración. cardíaca, ¿sí? La frecuencia cardíaca es el signo, es uno de los signos vitales, mejor dicho, es el más importante, ¿sí? Y el método más rápido y sencillo para valorar el estado del paciente, del herido, ¿no? ¿Por qué les parece que es el más importante en ese momento, así? Porque de acuerdo a eso se va a decidir qué auxilio se va a hacer lo más rápido, digamos. Y a mí me parece que es importante porque, por ejemplo,
La respiración, si la respiración es suave, es lenta, es porque está, digamos que el paciente está más grave, más. Y en cambio, si fuera, claro, menos de lo normal, yo digo que por la respiración me había dado cuenta si el paciente está vivo, mal, está vivo, está muerto, si es muy suave, O muy sea, leve. lo que me indica es el estado del paciente en ese Está vivo. momento. Bien. Por una parte sí, por otra parte no. En realidad, controlar la frecuencia cardíaca en ese momento del paciente traumatizado, del herido, es lo más importante porque uno, controlando la frecuencia cardíaca, es cuando el paciente sufre modificaciones de acuerdo a la cantidad de sangre que bombea a través del corazón, ¿sí? Porque si un paciente es traumatizado y pierde sangre, se desangra, cuanto más volumen de sangre pierde, la frecuencia cardíaca se va disminuyendo, ¿no? O sea que el pulso es más suave, se siente Exactamente. más suave, más bajito, más Y suave. cuando el pulso es más bajo, la emergencia se agrava, ¿sí? Necesita atención más urgente. Atención inmediata, lo más urgente, ¿sí? ¿Por qué? Controlando la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a saber si está normal o si no está bien, ¿entienden? Sí. Entonces, con eso podemos hacer la diferencia. Ese es el signo vital más importante, ¿sí? Bueno, después, ¿cómo podemos, en el caso de un sangrado, frenar o aminorar ese sangrado? Con compresión. Con compresiones, a través de Un torniquete. torniquete puede ser un ejemplo muy válido, ¿sí? Si le pongo una venda bien apretada. Igual ahí debo mencionar que el torniquete únicamente se debe realizar en el caso de amputaciones. Nada más. Siempre un torniquete se hace cuando se amputa uno de los miembros, ¿sí? Y no debe ser permanente el torniquete, ¿sí? Una suposición, por un accidente uno pierde un miembro, ¿sí? Superior o inferior, realiza el torniquete, ¿sí? Se deja 1 o 2 minutos, luego se afloja, ¿sí? Se deja 30 segundos, 1 minuto y se vuelve a apretar, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a un hospital o a una institución sanitaria. No es que una vez que se hace el torniquete se deja ahí para. No es que se realiza el torniquete y se deja ahí hasta llegar al hospital, no. Se realiza el torniquete, es decir, se ajusta, después pasando una determinada cantidad de tiempo se afloja, después se vuelve a ajustar y se afloja, así sucesivamente hasta llegar a una institución médica, sanitaria, ¿sí? Bien, otro tipo, otra forma de frenar ese sangrado, ¿cómo sería? ¿A través de qué, por ejemplo? De un vendaje. Un vendaje, exactamente. A través de un vendaje es otra técnica muy efectiva que a través de la compresión ayuda a minorar el sangrado, ¿no? En el caso de un trauma, ¿no? Siempre hablando de un traumatismo abierto, porque también existen los traumatismos cerrados, pero siempre vamos a estar hablando, en caso de sangrado, de pérdida de sangre, de un traumatismo abierto. Bien. Para eso, y en el caso que siempre tengamos pacientes traumatizados en un accidente, existe una forma de evaluar, ¿sí? El grado ¿Del trauma? exactamente el trauma de un paciente, ¿sí? Del Si es estado. menor, si es mayor, Del estado, ¿no? Del estado de conciencia del paciente. Existe una escala que se llama escala de Glasgow. No sé si alguna vez lo escucharon.
Bueno, eso siempre sucede en traumatismos, ¿cómo es? Cráneoencefálico, ¿sí? Eso se utiliza para evaluar el nivel de conciencia del paciente. ¿Y en qué se basa el sistema ese? Ese sistema se basa en medir 3 parámetros, ¿sí? Como figura acá en la imagen, debe ser un parámetro ocular, uno verbal y otra motora, ¿sí? Lo cual existe una escala menor que se mide por puntaje, ¿no? ¿Sí? El puntaje menor siempre va a ser un 3, ¿sí? Y el puntaje mayor, que sería la escala, el nivel óptimo, digamos, sería un 15. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el paciente tiene un puntaje menor a 3? Nunca puede tener un puntaje menor a 3, porque esta es una escala que se utiliza a nivel mundial, ¿sí? Que está normalizado a nivel mundial. Entonces, ¿Y con qué puntaje comienza? y con el puntaje menor va a ser un 3, ¿sí? Pero cada ¿Y qué pasa si no mide 3? no, ¿Puede medir 0 si no mide nada? nunca puede medir 0, ni 0, ni 1, ni 2. Siempre el puntaje más bajo es un 3, ¿sí? Bien. En ese tipo de evaluaciones, por ejemplo, cuando un paciente traumatizado se encuentra en el suelo, se van a evaluar 3 parámetros, como les había dicho anteriormente, el ocular, el verbal y el motor, ¿sí? En el parámetro ocular, el punto máximo es un 4, después baja a 3, 2 y 1, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente, en el parámetro ocular vamos a evaluar si el paciente ve bien, ¿sí? Si tiene una mirada espontánea, es un 4, ¿sí? Después si responde a órdenes verbal, va a ser un 3, y después también podemos evaluar el dolor en diferentes zonas del cuerpo, sería un 2. Si el paciente no siente dolor, es un 2, ¿sí? Y después si no responde a ningún tipo de estímulo, es un 1. Y así con el parámetro verbal también y el motor. ¿Y cuáles son los parámetros verbales? Los parámetros verbales, el primero, que sería el punto más óptimo, estaría, si le hablamos al paciente, por ejemplo, y le hacemos una pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Sí? ¿En qué año estamos? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Si el paciente responde a todas esas preguntas bien, ese es el nivel óptimo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el enfermo dice todo eso pero no sabe dónde está? O sea, si el paciente está desorientado, ¿Sabe cómo se llama? si el paciente ¿Sabe habla, dónde está? está Pero no desorientado, sabe. Bueno, hace sí. sería un punto menos, sería un 4. Después, si el paciente utiliza palabras inapropiadas, como si O fuera... sea, responde si uno le pregunta algo y sus respuestas son incoherentes. ¿Sí? Sería un punto menos, sería el 3, ¿sí? Y después, si lo que dice es incomprensible, es decir, si balbucea, si no alcanza a pronunciar bien las palabras, y ese lío balbucea, Ya ¿sí? es un sonido, ¿no? Únicamente un sonido, es un 2. Y después, si no responde nada, es un 1. Eso con respecto al parámetro verbal. Después vamos a pasar al parámetro motor, ¿sí? Si uno, por ejemplo, el paciente está en el suelo, y yo le digo que levante el brazo derecho, levanta, bien, levante la pierna izquierda, y el paciente levanta la pierna izquierda, ese sería el nivel óptimo, ¿no? En lo que respecta al parámetro motor, ¿sí? Luego, por ejemplo, si uno estimula al herido tocándole para que tenga dolor y el paciente siente dolor, sería un punto menos, ¿sí?
¿O no? Pero ya no mueve. ¿Les parece, No mueve el cuerpo? ¿Les parece que está bien o no? ¿Lo que les estoy diciendo? No. ¿No? No. Bien. Yo digo que no. Está bien su respuesta. Bien. ¿Hasta ahí van teniendo alguna duda? ¿Ese indicador solamente se usa para traumatizados? Este indicador se utiliza únicamente para medir el nivel de conciencia del traumatizado. Pero para traumatizados. Únicamente para pacientes con traumas, ¿sí? Encefálicos, Sí. porque estamos hablando de conciencia, ¿sí? Porque muchas veces puede pasar que el Porque paciente... tiene una fractura en la pierna nomás, pero está bien. No, ahí no. Ujú. Pero por ahí muchas veces pasa que el paciente tiene una contusión, ¿sí? En la cabeza y puede estar orientado. O no también. Es por eso que se realiza esta evaluación, Ajá. ¿sí? Que está normalizada a nivel mundial, ¿sí? Bueno, después, supónganse que uno le pide que levante el brazo, que levante la pierna, y no lo hace, ya sería un, ¿sí? Ya no se mueve directamente el Exactamente. paciente. Entonces estaría inconsciente. Inconsciente, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Inconsciente o también podría ser que tenga una lesión en la columna. ¿O no? También, O en el cerebro, También. en alguna parte de Que no le permita le moverse. afecta los movimientos. exactamente. Y eso le afectaría Bueno, pero a los nivel movimientos. neurológico. Pero los movimientos. Exactamente. Ya está consciente, pero Pero para México me parece que están conscientes, pero directamente no pueden moverse. Exactamente. Porque tienen una lesión. Perfecto. Muy buena su aporte. Exactamente. Bien, ahora, si ustedes... ¿Y el vendaje? ¿Cómo? ¿Cuántos tipos de vendaje hay aparte del torniquete? Y existen varios tipos ¿Cuáles son los más comunes? de vendaje. Vendaje en 8. ¿Para qué tipo de trauma se utiliza el vendaje en 8? ¿Cómo? ¿Para qué tipo de trauma se utiliza el vendaje en 8, por ejemplo? El vendaje en 8 se utiliza, por ejemplo, siempre hablando en tipos de fracturas abiertas. Expuestas. Expuestas. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Y qué otro vendaje dijo? Existen varios vendajes. Vendaje en 8, vendaje en cruz, vendaje en espiral. Esos son los más usados. ¿Sí? Bien. ¿El Todo más común tipo es el de... espiral? ¿Ese que le hacen así? Ese es el más común. Ajá. Sí. Ese es el más común. ¿Y el en cruz? ¿El vendaje en cruz para qué clase de heridas? Y el vendaje en cruz se utiliza para heridas en la zona del tórax. Sí. Ahí. Bien. Ahora le voy a pedir para hacer un simulacro, un voluntario, ¿sí? La parte práctica, profesor. La parte práctica. Ajá. La técnica, digamos. Exactamente. Una técnica. Sí. ¿La técnica de qué va a utilizar? Vamos a utilizar la escala de Glasgow. ¿Sí? Ajá. ¿Y nosotros vamos a notar? Los números. Bien. ¿Y se va a asociar? Muy bien. Gracias. Bueno, que está herido se cae sin que tenga pasado. Bien. La paciente está herida, traumatizada en el piso, ¿sí? En la vía pública. Pero te agarra la rodilla así levantada. No. ¿Ayuda? ¿Ayuda? Ahí está. Bien. Ahora voy a pedir otro voluntario para que evalúe al traumatizado. ¿Sí? A ver, por ella. Ella es la que está. Sí. Bueno, Bien. yo la dije. A ver, en este caso, vamos Me dijo a... que tenemos que cerrar estudiando que lo vamos a estudiar. Vamos a poner Una escuela, una
No, es por grupos. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Dijimos. Observar la mirada. Bien. El parámetro de los ojos. Antes de todo eso. Tomar pulso. Exactamente. Tomar el pulso. Hacer una mirada. Bien. Pero nosotros en la clase anterior le habíamos enseñado a usted que puede tomar el pulso y con su dedo, con su mano y contar por minutos. Bien. Bien. Después que le controlamos el pulso, vamos a continuar con la escala de Glasgow para medir el nivel de conciencia del traumatizado. ¿Con qué parámetros vamos a comenzar? Con el de la vista, el ocular. Bien, sí. ¿Cómo tienen los ojos? Sí. Doctor, Profesor, ¿cuánto tenemos que poner? Un 4, profesor, la mirada. Un 4. Ajá, 4, vamos a ir sumando, profesor. Después vamos con el La verbal. parámetro verbal. A ver, a ver, ¿Cómo se llama? ¿cómo se llama? No, Balbucea. Balbucea, bien. ¿Qué punto iría ahí? ¿El 2? 2, bien. Entonces, ¿cuánto tenemos, profesor? 6. 6. Bueno, ahora pasamos al otro parámetro, al motor. A ver, Levanta el brazo. brazo derecho. no. A ver la pierna, levante la pierna izquierda. O levante la pierna. Bien. No responde. ¿Qué puntaje le parecería que lleva? 1. No responde. 2. Responde los brazos, pero. No, los brazos no, porque le dijimos derecho y no izquierda. El 1, 2. El Un dos, 2 en dos. extensión. ¿El primero cuál fue? El primero tenía 4. 4. El El parámetro otro verbal, tenía 2. 4 más 2, 6. 6. Y 2. más 2, 8. 8. 8. Bien. Tiene un puntaje de 8 el paciente. Perfecto. Otro aporte que se puede tener en cuenta es que cuando un paciente le da un puntaje de 8, entre 3 y 8, siempre el paciente se lo debe intubar, ¿sí? Por el estado de gravedad del paciente. Ajá. Siempre. Cuando es de 8 a 15, no es necesario generalmente intubar al paciente. Bueno, eso básicamente es lo que se realiza para medir el nivel de conciencia de un traumatizado, ¿sí? De un traumatizado. ¿Cómo era? Que tuvo un accidente. Siempre hablando de... Muy grande. Bien, perfecto. De la cabeza, ¿sí? Porque se mide el nivel de la conciencia. Bien. Eso fue todo la clase de hoy, ¿sí? De esta tarde. Muy bien, profesor. Bueno.